Si llegas a media tarde con hambre y menos energía después de los 60, quizá tu merienda llena el estómago, pero aporta muy poca proteína. Y aquí hay una oportunidad sencilla. No se trata de comer más por obligación. Se trata de mirar ese hueco entre comidas y preguntarte si puede ayudarte a repartir mejor la proteína que ya necesitas durante el día. Empieza por una idea muy concreta: una merienda útil debería tener una fuente clara de proteína. No solo galletas, bollería, pan blanco o una bebida dulce. Esas opciones pueden quitar el hambre durante un rato, pero a muchas personas les dejan poca saciedad y una energía bastante irregular. Una merienda pequeña puede tener mucho más sentido. Después de los 60, muchas personas notan que mantener la fuerza cuesta algo más. También puede ocurrir que una comida grande resulte pesada, que el apetito sea menor o que pasen demasiadas horas entre la comida y la cena. En esos casos, repartir la alimentación puede resultar más cómodo que intentar concentrarlo todo en 2 platos enormes. La razón es que el músculo no responde únicamente a la cantidad total de proteína que comes al final del día. También importa cómo aparece esa proteína a lo largo de tus comidas. Con el paso de los años, un estímulo muy pequeño puede generar una respuesta menos intensa que antes. Imagina una luz con regulador: una señal demasiado baja quizá apenas la enciende, mientras que una señal suficiente consigue que la habitación quede bien iluminada. Eso no significa que tengas que medir cada gramo ni convertir la comida en matemáticas. Significa algo más práctico: si el desayuno tiene muy poca proteína, la comida concentra casi toda y la tarde se resuelve con 2 galletas, puede haber margen para distribuir mejor. No necesitas hacerlo perfecto para hacerlo mejor. La razón es que el músculo no responde únicamente a la cantidad total de proteína que comes al final del día. También importa cómo aparece esa proteína a lo largo de tus comidas. Con el paso de los años, un estímulo muy pequeño puede generar una respuesta menos intensa que antes. Imagina una luz con regulador: una señal demasiado baja quizá apenas la enciende. Mientras que una señal suficiente consigue que la habitación quede bien iluminada. Eso no significa que tengas que medir cada gramo ni convertir la comida en matemáticas. Significa algo más práctico: si el desayuno tiene muy poca proteína, la comida concentra casi toda y la tarde se resuelve con 2 galletas, puede haber margen para distribuir mejor. No necesitas hacerlo perfecto para hacerlo mejor. Aquí aparece la leucina. Es un aminoácido que forma parte de las proteínas y participa en las señales relacionadas con la construcción y renovación de proteína muscular. Puede entenderse como una de las llaves que ayudan a poner en marcha esa maquinaria. Pero una llave no construye una casa. Hace falta proteína suficiente, energía suficiente del resto de aminoácidos, movimiento y un contexto general adecuado. Por eso conviene evitar una idea muy extendida: buscar un alimento porque tiene leucina y tratarlo como si por sí solo pudiera detener la pérdida de músculo. No funciona así. La leucina es una pieza del conjunto, no un interruptor aislado. El objetivo práctico es más sencillo: elegir meriendas que aporten una cantidad apreciable de proteína de buena calidad y que además encajen con tu hambre real. Un ejemplo muy cómodo es el yogur griego natural. Puede aportar proteína completa, es fácil de comer y no exige cocina. Cuando mires la etiqueta, empieza por 2 datos: proteína y azúcares añadidos. Compara opciones y elige una que tenga una cantidad de proteína claramente relevante por ración, sin que el azúcar añadido sea el protagonista. No hace falta buscar un producto con frases llamativas en el envase. La tabla nutricional suele decir mucho más. Si un yogur tiene una lista sencilla de ingredientes y aporta una buena cantidad de proteína, ya tienes una base útil. Después ajusta la cantidad a tu apetito. Una persona que ha comido a las 2 y cena a las 8 quizá necesite una merienda pequeña. Otra que ha comido poco, ha caminado bastante o va a cenar tarde puede necesitar algo más completo. No es lo mismo para una persona activa que para otra con poco apetito o necesidades energéticas distintas. Piensa en el yogur como la base, no como toda la construcción. Piensa en el yogur como la base, no como toda la construcción. Puedes añadir una pieza de fruta troceada para aportar fibra y volumen. También una pequeña cantidad de semillas o frutos secos si encajan con tus necesidades.
Por ejemplo, yogur griego natural con manzana o frutos rojos y una cucharada de semillas. El resultado tiene una estructura bastante distinta a la de un café con galletas. Hay una fuente principal de proteína, fibra y algo de grasa insaturada. Eso puede favorecer que la merienda resulte más saciante y que la energía se perciba de manera más gradual. No garantiza una respuesta concreta de glucosa, porque esa respuesta depende de muchos factores personales, del conjunto de la comida y del contexto de salud de cada persona. Hay una fórmula práctica que puedes usar sin contar calorías. Primero, elige la fuente principal de proteína. Después añade fibra, normalmente mediante fruta, pan integral o vegetales. Y si te viene bien, completa con una pequeña porción de grasas insaturadas, como semillas o frutos secos. Proteína, fibra y un complemento que tenga sentido. Ahora vamos con las semillas de calabaza, porque aquí es fácil confundir conceptos. Son un alimento interesante. Aportan proteína vegetal, grasas insaturadas y distintos minerales. Pero una pequeña cantidad de semillas no debería presentarse como equivalente por sí sola a una ración clara de proteína completa. Detrás de esto hay una cuestión de cantidad y de composición. Puedes pensar en las semillas como los refuerzos de un equipo. Aportan mucho, pero no conviene pedirles que hagan todo el trabajo. Una forma más sólida de utilizarlas es combinarlas. Por ejemplo, queso fresco con unas semillas de calabaza y pera. O yogur natural con semillas y fruta. Si prefieres una opción vegetal, puedes usar un alimento de soja con un contenido proteico apreciable. Añade las semillas como complemento, no como única base. Las semillas suman, la base proteica sostiene la merienda. También puedes construir una merienda sin tofu. Un huevo cocido con una rebanada de pan integral y tomate puede funcionar cuando prefieres algo salado. El huevo aporta proteína completa, y el pan integral añade hidratos de carbono y fibra. Si el hambre es pequeña, quizá no necesites más. Si has tenido una tarde activa, puedes acompañarlo con una pieza de fruta. Otra opción puede ser queso fresco con fruta y unas nueces. Aquí sucede algo parecido, el queso aporta la base proteica, la fruta aporta fibra y carbohidratos, y las nueces añaden grasas insaturadas y textura. No necesitas que todos los componentes sean grandes. Una merienda es una merienda, no una segunda comida completa. Para una alternativa vegetal, una opción sencilla puede ser un koguro postre natural de soja con buena cantidad de proteína, acompañado de fruta y semillas. También puedes usar hummus con vegetales crujientes y añadir otra fuente proteica si la cantidad de hummus es pequeña. La clave es no asumir que cualquier alimento vegetal etiquetado como saludable aporta automáticamente mucha proteína. Mira la cantidad real, no la reputación del alimento. Hay una fórmula práctica que puedes usar sin contar calorías. Primero elige la fuente principal de proteína. Después añade fibra, normalmente mediante fruta, pan integral o vegetales. Y si te viene bien, completa con una pequeña porción de grasas insaturadas, como semillas o frutos secos. Proteína, fibra y un complemento que tenga sentido. Un ejemplo cotidiano, son las 5:30. Has comido a la 1:30 y cenas sobre las 9. ¿Tienes hambre de verdad? Abres el armario y ves galletas. Podrías comer 4 o 5 casi sin darte cuenta y seguir buscando algo después. Otra posibilidad es tomar un yogur griego natural con una fruta y unas pocas semillas. No porque las galletas estén prohibidas, sino porque la segunda opción aporta una estructura más útil para ese momento. Ese cambio de enfoque es importante. La pregunta no es, ¿qué alimento tengo que eliminar para siempre? La pregunta es, ¿qué puedo añadir para que esta merienda me sostenga mejor? Las prohibiciones rígidas suelen complicar hábitos que podrían ser sencillos. Puedes comer algo dulce en determinados momentos sin convertirlo en el centro de cada merienda. Si te apetece chocolate, por ejemplo, una pequeña cantidad puede acompañar a una base proteica. Así el tentempié no depende exclusivamente del azúcar o de una harina refinada. Aquí entra en juego el contexto. Pregúntate 4 cosas. ¿Pasan muchas horas entre comida y cena? ¿Te cuesta comer suficiente proteína en las comidas principales? ¿Tienes poco apetito y te resulta más cómodo repartir? ¿Has hecho actividad física y notas hambre real después?
Si varias respuestas son afirmativas, una merienda proteica puede tener sentido. Si ninguna lo es, quizá el problema no esté en la tarde. La misma merienda no tiene la misma utilidad para todos. Ahora bien, no todo el mundo necesita merendar. Este punto es esencial. Si comes a las 2 horas, cenas a las 7 y llegas a la cena con un hambre normal, quizá añadir un snack por sistema no aporte nada. Podría convertirse simplemente en energía extra que no necesitabas. Merendar no es una obligación para cuidar el músculo. Imagina 2 personas con la misma edad. Una desayuna yogur y huevo, come pescado con legumbres y cena una tortilla con verduras. Además, entre la comida y la cena pasan solo 4 horas. La otra desayuna café con tostada, come poca cantidad porque no tiene mucho apetito y cena bastante tarde. Para la segunda, una merienda con proteína puede cubrir un hueco mucho más claro. La misma merienda no tiene la misma utilidad para todos. También conviene mirar el hambre con algo de curiosidad. A veces llegamos a la tarde con ganas de picar porque la comida fue pequeña o tenía poca proteína. Otras veces es cansancio, aburrimiento o costumbre. Si todos los días abres el armario a la misma hora aunque no tengas hambre física, prueba una pausa breve antes de elegir. Pregúntate, ¿comería ahora un yogur, un huevo o queso fresco? Si la respuesta es sí, probablemente hay hambre real. Si solo te apetece un alimento muy concreto y nada más, quizá haya también un componente de deseo o rutina. No es un examen. Solo es información para decidir mejor. El cuerpo da pistas cuando lo observas sin juzgarlo. Si haces ejercicios de fuerza, una caminata exigente o una sesión de movimiento que te abre el apetito. Puede ser cómodo colocar una merienda con proteína antes o después, según tus horarios. No existe una única hora perfecta que funcione para todo el mundo. Si vas a cenar poco después de entrenar, probablemente no haga falta añadir un tentempié completo. La cena puede cumplir esa función. Si aún faltan varias horas y tienes hambre, una opción con proteína puede ayudarte a repartir la ingesta sin llegar a la noche con una sensación de vacío enorme. La planificación evita que el hambre decida por ti. Puedes facilitarlo con algo tan simple como dejar preparadas 2 o 3 opciones. Huevos cocidos en la nevera. Yogur natural visible al abrir la puerta. Fruta lavada. Un recipiente pequeño con semillas o frutos secos. Queso fresco listo para servir. Cuando tienes hambre. La opción que requiere menos esfuerzo suele ganar. Por eso el entorno importa tanto como la intención. Si la única opción inmediata son galletas, probablemente acabes comiendo galletas. Si tienes una base proteica preparada, elegirla resulta mucho más natural. No hace falta convertir la cocina en un laboratorio. Basta con reducir fricción. También merece atención el tamaño de la merienda. Más proteína no significa automáticamente mejor. Si una persona añade un yogur grande, queso, frutos secos, pan y fruta sin tener demasiado hambre, esa merienda puede convertirse en una comida completa sin necesidad. Prueba a empezar con una base sencilla y observa cómo llegas a la cena. Si una porción moderada te deja cómodo. Perfecto. Si sigues con hambre física después de un rato, puedes ajustar. Tu apetito, tu actividad y tus comidas principales importan más que una regla fija. Y hay otro punto que no conviene perder: conservar la función muscular depende de más cosas que de la comida. La proteína aporta materiales. El ejercicio de fuerza aporta una señal importante para que el músculo tenga razones para mantenerse activo. Es parecido a tener materiales de construcción y, al mismo tiempo, un plano que indica dónde utilizarlos. No necesitas empezar con rutinas extremas. Levantarte de una silla de forma controlada, trabajar con bandas, utilizar cargas adaptadas o seguir un programa de fuerza apropiado puede formar parte de una vida activa. La dificultad debe ajustarse a cada persona, especialmente si hay dolor, limitaciones de movilidad o condiciones de salud. Comer bien y moverte cumplen papeles distintos y complementarios. Este contenido es informativo si tienes dolor, mareos o una condición médica. Consulta con un profesional. Además, hay situaciones en las que conviene pedir orientación antes de aumentar mucho la proteína. Por ejemplo, si tienes una enfermedad renal conocida u otra condición que pueda modificar tus necesidades nutricionales.
también si estás perdiendo peso sin proponértelo. ¿Notas una disminución marcada de fuerza, tienes dificultades para masticar o tragar, o el apetito ha bajado de manera persistente? En esos casos, no intentes resolverlo simplemente añadiendo más yogures o más huevos. Un médico o un dietista nutricionista puede valorar el contexto completo y ayudarte a adaptar la alimentación con más precisión. Pedir ayuda a tiempo también es una forma de cuidarte. Si quieres llevarte una idea sencilla de todo esto, quédate con esta: la merienda no tiene que existir todos los días, pero cuando existe puede tener un propósito. Primero mira si hay un hueco real entre comidas. Después busca una fuente principal de proteína. Añade fibra mediante fruta, pan integral o vegetales. Si encaja, completa con una pequeña cantidad de semillas o frutos secos. Y ajusta el tamaño según tu hambre, tu actividad y lo que hayas comido antes. La mejor merienda es la que cubre una necesidad real. Un yogur griego natural con fruta y semillas puede ser una opción. Queso fresco con pera y unas nueces, otra. Un huevo cocido con pan integral y tomate, otra diferente. Una alternativa de soja con suficiente proteína y fruta también puede encajar. No hay una merienda universal. Hay decisiones más o menos útiles según el momento. Y no conviertas la leucina ni ningún alimento concreto en una promesa que no puede cumplir. La alimentación ayuda dentro de un conjunto: suficiente proteína, energía adecuada, movimiento habitual y ejercicio de fuerza adaptado. Si este enfoque te resulta útil, suscríbete, cuéntame qué sueles tomar a media tarde y mira el siguiente vídeo.